proyecto que el Ayuntamiento de Bilbao y que el Gobierno vasco tienen para los vecinos de Recalde, para la juventud de Bilbao y para la realidad de este país. Tenemos que decir que desde luego aquí se demuestra la triste realidad de este país en el día a día. Sabemos que en el tema de Cucucha había soluciones posibles. El propio concejal de urbanismo mencionó que con voluntad política este problema se podía solucionar. Podemos ver cuál es la imagen de hoy. Está el barrio tomado por ertzainas. Queríamos denunciar la desproporción con la que la ertzaintza está actuando tanto dentro como fuera del Gaztetxe. Desde luego mandar un abrazo y un ánimo a las personas que están dentro del Gaztetxe. Udaletxeetatik eta parlamentutik bai Ares jaunari eta baita Urdel Andreari eskatzeko babesa eta eskatzeko Kukucha izistea. Bueno, hemen gogor gaude, jende pilo bat gaude barruan, oraindik ez dira sartu dira beko pitzura, baina beste gainotzeko pitzuetan ez dira sartu. Bueno, era izaten digute daudela beian. Dei egiten diogu jendeari kalera tordadin eta aurre egin dezaien lortuko dugula, bai. Salatu behar zipaioen jarrerak, etorri dira pilo bat, eta ari dira jipoitzen, auzo osoa, bokatua, bestea, eta dana, pilotu pilo bat, eta gure kito perimetroa egin dute Gaztetxe inguruan, eta hori, ez dut inori guztien pasatzen, ez jendeak eskolara baten, ez lanera, baina ez. Pues a estas horas está todo el barrio tomado por la policía, por la ertzaintza, hay cargas policiales constantes, muchos heridos, algunos hospitalizados, y bueno, hay un grado de violencia aquí increíble. Desde que han llegado, su actitud ha sido eso, pues la gente que se ha acercado del barrio al Gaztetxe para mostrar su apoyo, pues ha sido recibida con porrazos, cargas policiales desde las 6 de la mañana o así, y Muy asustados, me supongo que mi niña, cuando vea a un policía, aparte se la de diferente forma. Porque no entiende, dice que es que me ha dicho, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora que lo usamos, que vamos? ¿Por qué no lo han hecho al principio a Machu? O sea, una niña de 8 años que te pregunte eso, ¿eh? Y le dices, es que no lo sé, cariño, no sé. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y yo, pues, por ahora resistir, cariño. Me decía, Machu, no te metas en la lucha. Digo, no, tú tranquila. De eso de una niña de 8 años. El niño de 3, pues sí, dice, ¿y están los malos? no saben más. Eso de que la Ertzaintza ha ido allí salvajemente, la Ertzaintza yo le defiendo porque ha hecho su cometido. Y naturalmente fue recibido a pedradas, a ladrillazos, porque estaban preparados. Había incluso un piso blindado. Por tanto, no juguemos con las cosas de comer, porque la Ertzaintza tiene que hacer su cometido porque se lo ha ordenado un juez. No porque se le ha ocurrido al consejero, ni porque se le ha ocurrido al alcalde. Ha habido momentos de violencia que a mí me ha recordado a la calle Borroca. Y ya sabemos de dónde sale todo eso. Grupos de violentos lanzaron piedras, pintura, sacos de cemento y otros objetos. La actuación de la Ertzaintza ha sido profesional y proporcionada. Queríamos, con un gran despliegue y con un número importante de efectivos, garantizar que el desalojo se hacía en las mejores condiciones, garantizando la seguridad. Que a estas alturas, en el mundo en el que vivimos y en la sociedad en la que estamos, pues haya una policía que se presente con tanquetas a las 5 de la mañana, que dispare botes hacia el interior, que dispare pelotas de goma, que detenga a jóvenes que única y exclusivamente están reclamando el poder seguir haciendo lo que estaban haciendo, que no es nada más que bueno, pues que ejercitar sus derechos como jóvenes y hacer además actividades culturales de todo tipo que siempre han sido bien vistas y han venido bien no solamente a los ciudadanos de Recalde, sino también a Bilbao, y yo me atrevería a decir que a Euskal Herria en general. Atzoko ekintza txalotu eta giratu zutenek, Barkala, Ares, Azkuna, aski da zuen gezurrekin. Entzun gure ahotsa, 15.000 pertsona baino gehiagok haien babesa erakutsi dute. Kukucha 3 proiektua guztiz legitimo bilakatuz. Ez dugu onartzen interes espekulatzaileak dituen Kabisa bezalako enpresa batek 15.000 pertsonek baino eskubide gehiago izatea. Milaka pertsona bildu dira Albiako lorategietan, badaude argazkiak atxoko zauritu guztiekin eta atxoko partearekin, baina hori, milaka eta milaka pertsona bildu gara. Irudikatu eginda baita ere jendea bendekin eta zauriekin, bueno, atxoko zaurituak hemen daude, lehertuak. Ulertu esaten epaitegietan, Kukutxaren proiektua, Kukutxa Gaztetxearen proiektua, herrikoia dela, guztiz legitimoa, guztiz amorratuta. Un minuta gaude.
ez da bidezkoa, bat ere. Osa, ezin dute etorri, gure lan guztia lurretik bota, auzo baten kontra jarri, sarraski polizial bat egin desalojoaren egunean, eta pentsatu hau horrela geratuko dela, eta gainera eraikuntza bota. Esatea etorri aldan jende guztia etortzea, printzipioz manifestaldiz bat zegoen deituta 8etan, han dualde etorri behar Sanseiretan jotxera, ez dakigu kontrolatu izango dugun jendea, edo ez. Horaitxe bertan egiten dugu deialdia, protestatu nahi duen guztia, etorri daitela Errekaldera. Y una de las primeras reacciones que hemos conocido ha sido la del Ayuntamiento de Bilbao por boca de su alcalde Iñaki Azcuna. Aquí estamos hablando de un problema de ocupación ilegal del suelo y el ayuntamiento tiene que defender la propiedad privada, porque mañana si entran en una casa nuestra, pues por lo que se ve será absolutamente normal. Si alquilan un local legal, nosotros estamos dispuestos a poner pues algo de pasta. No tenemos mucha en este momento, pero algo de pasta seguro.